Muy buenos días para cada uno de ustedes. Dios les continúe bendiciendo. En este día damos gracias al Señor y levantamos nuestras manos a Él para adorarle, para bendecirlo, para decir: Señor, gracias por tu presencia y porque hoy nos regalas otra oportunidad, otro momento para estar en casa con nuestra familia y compartir tu palabra, Señor. Gracias porque mientras estamos exponiéndola, mientras estamos dedicando este tiempo a ti, tú estás obrando señales, milagros, prodigios, estás sanando los enfermos, estás trayendo provisión, estás despertando a un pueblo, Señor, y estás haciendo que los entendidos adquieran esa sabiduría y resplandezcan con la autoridad que tú has dado, Señor, para poder obrar de acuerdo con ella. Gracias, Señor, porque hoy abres los ojos, pero sobre todo los oídos, Señor, para escuchar tu voz y para poder anunciar al mundo, anunciar a las naciones que tú eres grande, eres soberano, tú tienes el control de todo y tú nos has escogido para hacer una obra en estos tiempos. En el nombre de Jesús, Señor, te honramos y te agradecemos. Amén. Bien, amigos, una vez más comenzamos un tiempo especial y rápidamente los invito a que nos acompañen en el libro de Mateo capítulo 24. El libro de Mateo capítulo 24. eh, a partir del verso 3, ya como algunos de ustedes saben, el Señor manifiesta acerca de señales antes del fin. Y el verso 6, perdón, el verso, a partir del verso 3 hasta el verso 6 empieza a hablar acerca de señales como las plagas, el hambre, el engaño. Y el Señor está diciendo el verso 6 que es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Inclusive el verso 7 habla que se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero quiero revisar también lo que dice el verso 8, que dice que será principio de dolores de parto, esas contracciones anticipadas o anteriores a las contracciones de parto. Pero también dice: entregarán a tribulación y matarán y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Y también podemos determinar que eso se está gestando, se ha venido gestando y se está gestando también en las naciones a través de la persecución y a través de resoluciones que están teniendo en contra de la iglesia y de la palabra del Señor. Muchos tropezarán entonces, dice el verso 10, se entregarán unos a otros y otros a otros y unos a otros se aborrecerán, muchos falsos profetas se levantarán. Pero quisiera que enfatizáramos el verso 13 y 14 para dar comienzo a esta palabra. Dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que la señal inequívoca del fin es la predicación del evangelio del reino. Y cuando dice la palabra fin, no se refiere únicamente, como podemos entenderlo, a la culminación de las cosas, al final, sino que tiene que ver con la palabra telios, que es el vocablo griego que está descrito allí, que tiene que ver con el objetivo, con el propósito por el cual fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, con el propósito por el cual fuimos puestos y tenemos esta edad en este 2020, observando todas estas cosas y por qué el Señor determinó no habernos enviado, haber permitido nuestro nacimiento en otra época, en otra situación, en otra edad, sino que el Señor nos escogió a usted y a mí para estar en este día. Y dice entonces, si quisiera hacer énfasis, dice: mas el que persevere hasta el final será salvo, hasta el fin, mas el que persevere hasta el propósito, mas el que descubra, el que haga y realice la perfecta voluntad del Padre, será salvo. Verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el propósito, el objetivo, el fin por el cual fuimos creados.
Entonces damos gracias al Señor porque lo que Dios está provocando hoy en día es que muchas personas estén tomando los recursos que el Señor les ha entregado en su casa, una cámara, un micrófono, un computador, un celular, lo que sea, para presentar delante de sus familiares, para presentar delante de sus vecinos, para predicar el Evangelio del Reino. ¿Cómo así el Evangelio del Reino? Sí, el Evangelio del Reino tiene que ver, según Mateo 6, versos 33 y 34, que dice, más el que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces vendrá el fin. El reino de Dios no es solamente un lugar, sino que el reino de Dios es Jesucristo. Él es el reino. Sin su presencia, sin Él, nada tendría sentido. Así que el que persevere hasta el fin será salvado. El que cumpla la voluntad de Dios, como dice Mateo 7, versos 21 en adelante, que no es el que diga, Señor, Señor, aquí estamos, hicimos o no hicimos, sino es el que cumpla, el que haga, el que realice, el que complazca la voluntad del Padre. Por eso nuestra invitación es, aun si tú estás escuchando y observando este video y no has venido a Cristo, ven a Él, porque Él es el Padre que te da su amor y que te saca de la orfandad, de ser huérfanos y de todo un sistema en donde había sido considerado como un número, como con un registro, una cédula, que a nadie importa, pero Cristo hoy tiene los brazos extendidos para que tú vengas a Él. Muy bien. Aquí dice entonces que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. ¿Qué sabes tú o qué sé yo que precisamente eso ya en el énfasis final de Mateo 24 se esté dando cuando hay muchas personas que han determinado o hemos determinado predicar la palabra del Señor a través de todo canal, a través del YouTube, a través del WhatsApp y como veíamos de los medios de comunicación, de los mensajes? ¿Qué sabes tú y qué sabes y qué sé yo que el Señor está empleando precisamente con el objetivo que toda lengua confiese que Él es el Señor? Y con esto en mente, quiero por favor que me acompañes al libro de Esther, capítulo 4. Es muy interesante porque el Señor nos está llevando día a día a través del conocimiento y de la revelación y de la luz para poder exactamente hacer en estos días su voluntad y qué quiere con nosotros. Pues bien, en unos videos anteriores hemos grabado, gracias a Dios, dos videos muy especiales que los invito a que los escuchen si no han tenido la oportunidad. Uno de ellos, el primero, se llama Generación del Espíritu, parte uno, y Generación del Espíritu, parte 2. Y en pocas palabras está hablando acerca del llamamiento que precisamente el Señor nos hace en este momento y a la luz de lo que el Señor hizo con Juan el Bautista, proféticamente lo que está haciendo en las naciones hoy en día con usted y conmigo, contigo y conmigo. Y eso tiene que ver exactamente con que el Espíritu Santo está preparando una generación en todas las naciones para preparar la venida a través de que de la predicación del Evangelio del Reino, pero también que hay algo muy sorprendente que quiero enfatizar solamente para dar continuidad al libro de Esther, y es de ser una voz del que clama en el desierto. La generación Juan tiene la voz, es una voz, tiene el Espíritu, porque escucha el Espíritu de Dios y tiene sus labios para proclamar lo que Él tiene. Es una generación que rompe la esterilidad, es una generación que rompe la mudez de generaciones anteriores y de personas que si bien es cierto habían vivido una vida temerosos de Dios como la generación de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan. Esta nueva generación entonces tiene la voz y tiene la autoridad porque Dios lo ha querido así, porque Dios lo ha escogido de esa manera, no por nosotros, no por usted, porque Dios ha escogido que seamos la voz o una voz del que clama en el desierto, una voz del Espíritu para anunciar al mundo, anunciar a las naciones que existe Dios y que hay una salida, que hay esperanza, que hay solución, que hay salvación, pero también que hay justicia y que viene y que está provocándose una serie de manifestaciones y de juicios como consecuencias de apartarse de Dios a las naciones, y un llamado, una voz que llama al arrepentimiento. Arrepentidos porque el Señor viene más pronto de lo que tú y yo pensamos. Esa es la voz que el Señor nos ha dado. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso, Esther capítulo 4 manifiesta lo que el Señor desea hoy en día que tú y yo hagamos.
El libro de Esther es un libro de Esther muy interesante porque el libro de Esther no manifiesta directamente en la escritura el nombre del Señor unido en una sola palabra, sino que es a través de toda la palabra en donde se encuentra el nombre de Dios actuando a través de todos los sucesos de la humanidad. Pues bien, hoy en día muchas personas han entrado en cuarentena, en ayuno, en oración, en clamor, en oración constante, día y noche, en mucho movimiento que el Señor está instando a las naciones también. Y esto lo está haciendo el mismo Espíritu. Así que vamos a leer y vamos a entender en Esther 4 lo que dice la palabra del Señor. Esther 4, verso 1 en adelante. Acompáñame, por favor, toma tu Biblia en este día y acompáñame a leer. Vamos a hacerlo. Dice Esther capítulo 4, dice lo siguiente, dice: Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos. ¿Qué se había hecho? Un decreto de un hombre malvado, Amán, en pos de destruir a toda la nación judía que estaba habitando en las 127 o en toda la provincia del imperio persa en ese momento. Había salido un decreto maquinado por las tinieblas a través de un hombre llamado Amán para exterminar a los hombres y a las mujeres, a los niños, a los jóvenes y acabarlos. Pero ese decreto tiene una particularidad, porque si bien es cierto fue tramado por Amán, el decreto fue sellado con el anillo del rey, es decir, el rey dio la autorización, tenía la máxima autoridad para que ese decreto, que no podía ser cancelado, ni anulado, ni abrogado, se estableciera y se hiciera una realidad. Entonces, cuando Mardoqueo supo lo que se había hecho, él, como judío entendido en los tiempos que le correspondió vivir, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Aquí nos está hablando Mardoqueo, que hizo es decir, no se quedó quieto, no se quedó esperando a ver qué pasaba, no se quedó esperando ni diciendo yo estoy bien, yo soy escriba del rey, yo voy a vivir, sino que entendió que el decreto lo afectaba a él también, y entonces rasgó sus vestidos, se vistió de cilicia y de ceniza. ¿Quién es Mardoqueo en este momento? Y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿Quién es el que provoca el verdadero clamor? ¿Quién es el real? El que está clamando en el desierto. ¿Quién es? Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era permitido pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto de exterminar llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza en la cama de muchos. Esto me está hablando de un pueblo entendido, de un pueblo que sabe que hay un decreto de exterminio, que hay un decreto que está afectando las naciones, que está afectando las provincias para ellos, que está afectando cada sitio, y esos judíos entendidos se unieron en luto, en ayuno, en lloro, en lamentación, en cilicio y ceniza, la cual era la cama de muchos. Ellos no estaban sentadotes observando las películas de esta semana solamente, sino que entendieron de parte de Dios que es un tiempo de luto, ayuno, de lloro y lamentación, de cilicio y ceniza. Verso 4. Y vinieron las doncellas de Esther, de la esposa del rey, y sus eunucos, los siervos de ella, y se lo dijeron. La enteraron de lo que estaba sucediendo. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Claro, entonces ella observó que su familiar estaba de esa manera y ella dijo, no, no es posible, él tiene que vestirse mejor, él no debe estar así. Y envió como una salida de hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, pero es que ella no había entendido de lo que se trataba. Ella estaba muy
digamos, como cómoda y no había entendido qué significaba un decreto de exterminio aun cuando tuvo gran dolor, pero ella dijo, voy a salvar aquí a Mardoqueo y voy a estar pendiente de él. Entonces Esther, verso 5, llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto a servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. O sea, ¿cuál es la posición en este momento? Esther se enteró que miles estaban muriendo, que miles estaban enfermos, que miles estaban en nuestros días, pero que en su tiempo miles estaban con gran luto y dolor porque había un decreto de exterminio y ella no entendía qué estaba pasando, realmente ella no había medido, no tenía la magnitud de lo que sucedía. Y hoy en día, por eso mi expresión anterior, hay una esposa o hay una reina, esposa del rey, que está observando cómo caen unos y otros, cómo son sepultados, cómo la gente inclusive está saliendo y dejando los cadáveres en bolsas en situaciones tremendas que están desconectando a hombres y mujeres porque no hay servicio médico, porque no hay asistencia, no hay respiradores suficientes. Y entonces le da dolor, pero dice, vistámonos nosotros, mandemos vestir a nuestros familiares. Y todavía no sabe la magnitud y la profundidad de lo que está sucediendo. Bien, verso 5 entonces, para preguntar qué sucedía. Así que la figura de Mardoqueo que está descrita en el capítulo 4 es bien interesante porque Mardoqueo sabe qué está sucediendo. Y dice el verso 6, salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Mardoqueo enteró, Mardoqueo habló, Mardoqueo dio su voz, Mardoqueo sabía lo que estaba pasando. Así que la figura de Mardoqueo en este momento es la figura de alguien muy especial que clama en el desierto, de alguien que está esperando que se haga algo, de alguien que está a favor del pueblo y que ha sido enviado por el Señor Jesucristo para que la esposa o para que Esther de esta época entienda. Mardoqueo es reflejo del Espíritu Santo. Mardoqueo es un tipo del Espíritu que está clamando en el desierto con gran luto, ayuno y lloro, y que da y está dando su voz para enterar a la esposa del rey a hacer algo, para que no se quede quieta, no se quede inmóvil, sin saber qué pasa. Ya no son esos tiempos, los tiempos en los cuales las cosas toman por sorpresa al pueblo de Dios. Está hablando de un pueblo desentendido que no tiene comunión e intimidad con Dios. Y como hemos aprendido a lo largo de estos días, en estos momentos y que hemos podido plasmar, el Señor ya venía anunciando hace mucho tiempo de lo que estaba pasando. Y es hora entonces que Esther se entere. El verso 8 le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que se la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Por favor, miren esta misión. Miren esto que está escrito en el verso 8, le dio la copia del decreto. Hay un decreto establecido, hay un decreto firmado por el rey, hay un decreto que está siendo avalado con la máxima autoridad. Es cierto, es cierto. Dios es la máxima autoridad, pero Él lo ha permitido lo que está sucediendo porque Él es la máxima autoridad. Él firmó el decreto, Él firmó el decreto, Él sabe lo que está sucediendo. Pero una copia de él la tiene el Espíritu Santo.
Y la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios conoce aún lo más profundo de Dios, y cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero dice que nos hace entender todas las cosas por su Espíritu, porque el Espíritu aún escudriña lo más profundo, y el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios, y ese Espíritu Santo tiene comunión, tiene intimidad, tiene relación con los hijos verdaderos de Dios para hacer saber las palabras y lo que está sucediendo. ¿Por qué muchos entonces están hablando de una cosa, de otra cosa y se comportan como si no supieran el decreto? Porque no hay una relación verdadera de intimidad. Porque aún está pasando cosas religiosas. Por eso no ha sido frenada la orden. Por eso la indignación no ha pasado. Porque aún no se ha despertado quien se debe despertar. Pero aquí hay noticias gloriosas. Tesalonicenses habla que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que en el presente hay quien lo detiene y que no puede manifestarse plenamente y hacer de las suyas hasta que eso que lo detiene o quien lo detiene se ha quitado de en medio. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Así que en este momento se puede hacer algo, todo se puede hacer. El llamado entonces es mostrarle y declarar y encargar que vaya delante del rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Hoy necesitamos entender cuál es la invitación del Señor, de presentarnos delante de él, a suplicar y a interceder por las naciones de la tierra, por tu familia, por tus vecinos, por la ciudad o el municipio en donde estás, el barrio, la colonia, la provincia, la nación en donde estás. Esto no lo va a hacer el gobernante llamado presidente o el gobernador, si no es una persona entendida. Esto lo va a hacer solamente el hombre y la mujer de Dios entendido. Dice el verso 10, entonces Esther dijo a Tag que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley respecto a él ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días, por favor. 30 días en los cuales Esther no había tenido intimidad con su esposo. 30 días en los cuales no había sido llamada para estar delante de su presencia. Porque si estuviera delante de su presencia en las cámaras del rey le hubiera podido hablar. Pero eso significa que el rey estaba ocupado en otro asunto, en sus asuntos. Y la reina no había estado delante de él. Por favor, reaccionemos. Este es tiempo entonces para abrir nuestros oídos a lo que el Espíritu dice a la iglesia, a su esposa. Y dijeron a Mardoqueo, en el verso 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces en el verso 13 Mardoqueo dijo que le respondiesen a Esther. Miren lo que el Señor, el Espíritu, está diciendo. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Verso 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, o sea, si no haces nada, si no dices nada, si no eres una voz, si no abres tus labios para proclamar lo que Dios está y quiere, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los adoradores de Dios, para los judíos o para las naciones. Porque las naciones están representadas por la iglesia en las naciones. Cuando Dios juzga o mira a las naciones, está mirando a su pueblo en las naciones. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y aquí está el verso tremendamente revelacional del día de hoy. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe si
para esta hora, tú y yo hemos sido colocados en el reino de Dios. Esta es la palabra. Para esto llegamos en este tiempo. Para ser hombres y mujeres entendidos, que interceden, que claman. ¿Cómo interceder? ¿Qué hacer? ¿Cómo orar? Los invitamos, si eres una persona nueva, que vayan allí al video que se llama La Oración. Pero tú que eres entendido, puedes abrir tus labios para interceder. Cuando tú abres tus labios y dejas que la palabra del Señor venga, guiado por el Espíritu Santo, entonces no son simples palabras, sino que del labio y la boca de cada uno de los hombres y las mujeres entendidos sale el fuego de Dios para hacer saber a los aires, a la atmósfera, quién es Dios. Y a nuestros vecinos y a nuestros familiares y a la nación entera que no conoce quién es Dios. Hoy tomamos la palabra de Dios y la proclamamos con voz alta, declarando. Y también reconociendo que ese no es tiempo para callar absolutamente. Que si bien es cierto, el Señor dice que estemos en casa mientras la indignación pasa, los labios de los hombres y las mujeres entendidos del Señor debemos clamar a Él, interceder, buscar una cita, buscar un tiempo, obrar, predicar el evangelio del reino, cumplir el fin, hacer que los hombres y las mujeres entiendan que esto no se trata de simplemente de cosas intelectuales o físicas, sino que es tiempo de regresar al Señor, a Cristo. Y si confeccionan una vacuna para el virus, y si obligan a los hombres y a las mujeres a tomarse la vacuna o a aplicarse la vacuna, y si la vacuna se aplica en la frente o en el brazo o en la mano derecha, y si la vacuna es impuesta, ¿no podrán entonces imponer cualquier cosa y ordenar cualquier cosa sobre las libertades individuales, sobre las libertades de cada individuo? Los estados están tomando decisiones de otra manera. Todo se está formando en una plataforma mundial. Y entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Callar? ¿Permitir que todo suceda? No. Si el Señor nos ha dado una voz porque somos la generación del Espíritu y hemos nacido para este tiempo, es tiempo de abrir nuestros labios y preparar el camino para el Señor. Porque para esta hora hemos llegado al reino. Verso 15. Y Esther, la esposa del rey, dijo que le respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Tremendo. Ella entendió. Ella entendió. Ella entendió. Y aquí podemos observar varias cosas interesantes. Primero, que todos los entendidos, los judíos, el pueblo de Dios, ayunen. Que no coman nada ni beban en 3 días, noche y día. Ayunen. El ayuno. Ayunen. Este es el tiempo del cual el Señor había descrito cuando los fariseos y las personas criticaban y decían: Señor, los discípulos de Juan ayunan, los diversos discípulos ayunan, pero tus discípulos no ayunan. Y él contestó: es que mientras está el esposo, nadie puede ayunar, pero va a haber un momento en que el esposo no está, y ellos ayunarán. Y luego dice el Señor: cuando ayunen, no lo hagan como los hipócritas. O sea, el Señor está convocando ayuno. Y damos gracias al Señor una vez más porque muchas personas ya iniciaron, tienen 30,
15, 20, 40 días en ayuno, día y noche. Hombres y mujeres entendidos, hombres y mujeres que no necesitan quizás este mensaje de YouTube, sino que el Espíritu Santo, como Mardoqueo, les anunció y ya sabían. Gracias a Dios por todos ellos. Pero hoy en día, los que podemos estar aquí entendiendo, necesitamos ir al ayuno. Necesitamos ser el ayuno del Señor, y el ayuno viene de una raíz hebrea que es cubrirse la boca para no hablar cosas humanas, sino para mejor abrirla cuando Dios diga. Así que vamos a clamar y ayunar. Y dice, en 3 días no comáis ni bebáis. En 3 días, noche y día. En 3 días. 3 días, como hemos aprendido en estos momentos, en este tiempo, 3 días habla del tiempo que el Señor estuvo bajo la señal de Jonás, 3 días y 3 noches, o 3 noches y 3 días, para luego la resurrección. En este tiempo que estamos agradeciendo a Dios por la crucifixión, por la entrega, por darse como Cordero de Dios, hoy como segundo día estamos pasando por esos 3 días de la señal de Jonás, en donde Él cargó el pecado del mundo y lo llevó al infierno. Y la muerte no pudo retenerlo. Y se levanta el tercer día. 3 días como el tiempo utilizado por Abraham para ir hacia el monte Moriah o Moria, y junto con Isaac rendir y morir a sí mismo para ofrecer el sacrificio perfecto, o el sacrificio que había sido solicitado por Dios. 3 días de camino. 3 días como Jonás estuvo en el vientre. 3 días. 3 días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, el ayuno de Esther, el ayuno de la esposa. La esposa sí ayuna. Por favor, quebranta todo concepto contrario. La esposa sí ayuna. La esposa sí ayuna. Cristo ayunó 40 días y 40 noches. El cuerpo de Cristo ayuna. Y entonces entraré a ver al Rey. Para poder ver al Rey tenemos que estar con la vestidura apropiada. No podemos ir de cualquier manera, porque podemos ser aniquilados por la ley. Y aunque no sea conforme a la ley, si perezco que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó la reina Esther. Tremendo, tremendo, porque la reina Esther tipifica la iglesia, la esposa de Cristo, y Mardoqueo al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en el pacto renovado: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y vemos en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, que la esposa de Cristo se une y son uno solo con el Espíritu a clamar: ven, Señor Jesús. Necesitamos tu intervención, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Necesitamos tu salvación. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Mas el que persevere, persista en la voluntad de Dios, será salvo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para hoy? Presentarnos delante del Rey. No huir. No escondernos delante del Rey, sino que el Señor nos convocó a estar en la casa y ocultarnos del mundo para estar con Él y presentarnos delante de Él. Este no es tiempo para huir. Una vez más, es preferible venir e ir hacia la peña, hacia la roca en quebrantamiento, quebrantarnos delante de Él, y no esperar que la roca aplaste y acabe y destruya a todo lo que es contrario.
Dios está esperando que vayamos con más intensidad. Hemos recibido esta palabra de parte del Señor y a la luz de esto queremos invitarles, porque esto se hace práctica. Y el Señor, como estamos hablando, ha convocado a muchos desde hace varios días. Y queremos invitarlos muy especialmente a cada uno de ustedes, porque recibimos de parte del Señor una convocatoria que queremos hacerles partícipe. Estamos en clamor, estamos en ayuno y estaremos en oración de día y de noche conforme el Espíritu nos guíe. Pero queremos hacerles partícipe también de una convocatoria alta para este 24 de abril. No solo ese día, vamos a orar, a ayunar, a interceder, vamos a seguir día y noche, a alabar al Señor, pero es una convocatoria mundial para que todas las naciones de la tierra en un día establezcamos ese clamor y humillación conjunta como todo el cuerpo de Cristo en las naciones. Y pedimos al Señor que de aquí al 24 miles de personas sean despertadas para unirse a este clamor. Un clamor mundial. Viernes 24 de abril a las 12. Y a las 12 donde llegue esa hora en tu nación, de tal manera que serán 24 horas cubiertas en oración e intercesión. 24 horas, día y noche. Día Mundial del Clamor y Humillación por el Coronavirus. Como ustedes ya han recibido la palabra y confirma la palabra del Señor en Crónicas, segunda Crónicas 7, del 12 en adelante, en énfasis con el 14, si se humillare mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado, dice el Señor. Él no se entenderá con la persona que no le conoce, sino con el que le conoce para esta situación. Así que los invitamos para que observen y se hagan partícipes a través de el sitio web www.sos2020.org. Repito, www.sos2020.org. Lo vamos a escribir aquí. Por la misericordia del Señor, por la gracia del Señor, tú puedes allí escribir tus datos si estás en tu diferente nación. Puedes escribirnos, también vamos a dejar aquí nuestros datos para el envío de boletines, para el envío de más información, nuestro correo electrónico, porque cada país estaremos unidos en esta gran convocatoria. Puedes entrar a ese website, a ese sitio web y pasa la voz para hacerlo. El Espíritu Santo estaba confirmando que en esa mañana estaremos entonces, en ese día, muy especialmente buscando un pañuelo blanco, una tela blanca, y estaremos clamando al Señor día y noche, unidos con todas las naciones de la tierra. Vamos a hacerlo, llegó el tiempo de presentarnos delante del Rey y vamos a ayunar para estar listos. Y como dijo Esther, si perezco, que perezca, pero vamos a ser hombres y mujeres entendidos, que nos postramos delante de Él y que intercedemos y que nos presentamos delante de Él para clamar ante Dios y decir, Señor, Rey, hay un decreto de exterminio, hay un decreto que quiere acabar y exterminar y aniquilar al pueblo. Y pedimos tu favor y tu intercesión. Y el Señor dice en Crónicas 7:14 que si clamamos, que si intercedemos, que si oramos, que si nos humillamos, que si abandonamos toda maldad, que si nos ponemos delante de Él y nos presentamos, Él oye, Él tiene atentos sus oídos. ¿Cómo oye? A través de una persona o de un pueblo humilde. La humildad despierta el oído de Dios. Y si quieres saber y tener más información, por favor revisa también, hay un video que se llama La Humildad o hay un audio que se llama La Humildad. Este es tiempo de entregarnos en sumisión, en humilde sumisión. Y eso abre los oídos de Dios. Eso dispone mejor el oído atento del Señor a alguien que clama. Así que vamos
en este tiempo y los invitamos a todos a ser partícipes, a seguir difundiendo no solamente estos videos, sino la palabra del Señor, a proclamar la palabra de Dios, a leerla en voz alta, a seguir adelante, a seguir creyendo porque el Señor nos introdujo y es tremendo porque esto de Esther y la fiesta alta o el Purim que se celebra en muchas naciones de la tierra fue exactamente hace un mes antes de la Pascua. Tremendo. Así que el Señor está haciendo algo, está permitiendo que a través de todo lo que está en la palabra del Señor y de sus santas convocatorias que son puertas, venga. No olvidemos entonces que Pascua o Moedim, que son las reuniones del Señor, también son puertas en donde podemos tener acceso al Rey. Aprovechemos esta puerta, aprovechemos este momento y llevemos la voz a las naciones, el Evangelio del Reino, la predicación del Evangelio del Reino. Llegó el tiempo. No esperes, no esperes más, no esperemos más. Llegó el tiempo de predicar de día y de noche. Llegó el tiempo de vivir con Él y llegó el tiempo de interceder. Así que repetimos para finalizar: www.sos2020.org, Día Mundial del Clamor y Humillación ante el Señor, viernes 24 de abril, por esta situación, desde las 12 en cada país. Vamos a cubrir 24 horas. Hay un equipo de pastores, de hermanos, de siervos, de ministros. Aquí no importa títulos humanos, sino lo mejor, la esencia, hijos de Dios que claman y buscan su presencia. Esto no va en nombre de ninguna denominación particular, esto va en nombre de Cristo, de alguien que como Esther es entendido y que ayuna y que se prepara para estar delante del Rey. Pasa la voz. Así que terminamos dando gracias al Señor en esta mañana, en esta tarde, mejor, por su presencia, por su favor, su misericordia, y que la presencia y el Espíritu Santo sigan despertándonos y abriendo nuestros oídos para estar atentos a su voz. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios multiplique y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Cristo les continúe bendiciendo. El Señor de la gloria derrame su unción poderosa. Muchas gracias por transmitir y pasar su voz y ser una voz, ser la generación Juan entendida, que es una voz de Cristo, del Espíritu que clama en el desierto. Preparad el camino para el Señor, enderezad sus sendas. Gracias, gracias Señor. En nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, te adoramos, te engrandecemos, Señor. Gracias a cada uno de los que se comunicaron, se conectaron, están pendientes, son generación entendida. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gracias, gracias. El Señor les bendiga. Gracias.